Amigas, amigos, de nuevo agradeceros vuestra presencia en esta ya quinta jornada del segundo Brumario Poético 2006, en que vamos a celebrar un homenaje a Jorge Cuña, a mi hermano, haciendo lo que todos pensamos que es su mejor recuerdo, que es recitar sus poesías, comentar sus poemas. Como sabéis por el programa, estaba previsto que viniera a hablar de él, en primer lugar, Rafael Chacón Calvar, su amigo de infancia, de adolescencia y con una amistad que mantuvo durante toda su vida. Rafael Chacón y Jorge eran compañeros de pupitre en el instituto durante 7 años, estuvieron juntos en el mismo pupitre. Además, habían nacido no solo el mismo año, sino que habían nacido el mismo mes y el mismo día del mes, el 26 de agosto. Pero una circunstancia le imposibilitó venir, de ninguna manera puede acercarse hasta aquí, pero sin embargo me mandó el texto que iba a leer, que iba a comentar. En fin, le pedí permiso para leerlo y así me lo dio. Entonces, pensad que esto que voy a leer, aunque sea mi voz, en realidad es la voz de Rafael Chacón. Jorge Cuña. Vi por última vez a Jorge Cuña pocos meses antes de su muerte. Una tarde de primavera, y yo estaba sentado en la terraza más alta que la calle de un bar que hay detrás de la Peregrina. Él caminaba hacia la herrería y yo lo veía de espaldas con el sol de frente. Vestía una chaqueta clara a rayas, un pantalón negro y botas altas. Era la imagen de un hombre que se aleja. No hablamos y no lo volví a ver. En aquel momento pensaba que lo vería poco después, esa misma tarde u otro día, pero próximo antes de que yo me fuese. Aquí en la ciudad es difícil no encontrarse. Sabía que lo primero que me preguntaría sería ¿qué hay de vivo por ahí fuera? Era la misma pregunta incómoda que yo siempre respondía con no sé, apenas algo. O quizá me estás preguntando por mí. Por todo era su respuesta. Sabía también que a continuación nos pondríamos a hablar de poesía o de prosodia o de retórica. No de literatura, siempre de poesía y casi nunca de otra cosa. Y sabía también que acabaríamos discutiendo. Desde siempre discutíamos y yo estaba en contra. Yo hablaba de la memoria, de que el poema está hecho para la memoria. Hablaba de lo rítmico, de aquello que se niega a ser discurso o prosa, que es lo que avanza hacia adelante sin sujetarse a medida, a metro, al que sea. El poema era un uso del lenguaje para romper el tiempo, eso que también creemos que discurre hacia adelante, hacia el futuro, como la prosa. Contra el tiempo y sus números, contra la muerte. Palabra contra el tiempo, sí en el recuerdo, pero contra el tiempo. Contra el todo, ya que en el todo encuentra su sentido, su implantación como significado. Y no decir lo ya dicho, que es lo que el lenguaje tiende si quiere tener sentido. Jorge me contestaba que eso era también muy parecido al engaño, palabras emponzoñadas de verdad, como casi todo. Hablábamos también de la desgracia, tan actual ya desde antiguo, de la reducción del poema a lo semántico, al mensaje, a lo individual, como si el alma de cada uno de nosotros fuese el seguro que sustentase lo poético. Solo eso estábamos de acuerdo. No habría que retorcerle el cuello a ningún cisne poético, sino retorcerle el cuello al lenguaje y a su pasión afirmativa. Pero para cometer este verdadero crimen,
Jorge Cuña eligió un camino difícil, extraño para mí muchas veces. En su primer libro, su ataque comenzó por los significados, contra las palabras que se nos cuelan como moneda falsa, si no falsificadora. Incluso en los niveles inferiores, sin llegar a lo poético. Si digo, esto es una piedra, parece no pasar nada, pero si hago una pequeñísima modificación y digo, esto es mi piedra, la frase cambia mucho con la inclusión de ese yo disfrazado de mí. La cosa se abisma si digo, de mi piedra digo, mi patria o mi bandera. Esto supone que hay otros que son como yo, que son de mi patria o de mi bandera, y otros que no son como yo, que tienen su patria o tienen otra bandera. Y esto es solo posible si creemos en el artificio que lleva a ideaciones como patria o bandera. Parece que en el camino a estas ideas algo se ha perdido y no sabemos muy bien qué es. Esta hinchazón de los significados nos sicilia y nos aleja del puro nombrar o sentir. Aparece lo simbólico y nos parasita, habla por nosotros. En esa selva oscura se metió Jorge Cuña en su primer libro, Serpigo, de 1972. En él ya no hay un yo con su alma pegada que se queje, sufra o quiera expresarse. Es solo un ojo que contempla un paisaje atroz en el que se celebra el festín de la muerte, de los hijos fatídicos de la muerte. Para hacer imposible que los símbolos sean los ídolos, el libro se llena de otros símbolos, nombres de todo aquello que está por debajo y pugna por salir. Es este pulular de símbolos como la muñeca espectral, la ciudad solar fulminada, larvas, arañas espirales, círculos, esfera o medusas vegetales, lo que quiebra el sentido del discurso y son testimonio del desarraigo. El símbolo que más se repite es el de lo circular, especialmente el de la serpiente, de aquello que se vuelve siempre sobre sí mismo para nacer y desovarse una y otra vez. Serpigo, palabra llana que no es drújula, como a veces oigo, hace referencia a la llaga que por un extremo cicatriza y por el otro se extiende, y que no se va, que no se va, que no se va. Cada canto de los 14 que tiene el libro se lee como una monodia o una letanía sin respuestas. Es un libro para oír y para oír en comunidad, como si el Rapsoda fuese aquí el oficiante de un rito nuevo, sin consagraciones, un exorcismo de lo real. El ataque a la lengua se continúa en Moloch y en Mantis con algunas diferencias entre los dos libros. No me resisto aquí a citar algún poema de Quevedo, sobre todo aquel que comienza con «Ah de la vida, nadie me responde», o aquel otro que contiene el verso «Falta la vida, asiste lo vivido». Para asir eso que falta, la eterna ausencia que obsesivamente se asoma por las esquinas de lo que decimos, hace falta atacarlo allí donde se muestra en su apariencia creadora, genesíaca, pero que al tiempo que crea, devora, ya que nunca llena esa ausencia. Todo aquello que nos llama también nos abisma. Ese es el error y el error es la culpa. Es ese coágulo de luz que da título al primer poema de Moloch. Sangriento sol devora el esperma de tus nacimientos lejanos. Si en Quevedo encontrábamos aquello de la cuna y la sepultura, aquí lo que predomina es el sexo tumba. Moloch es otro nombre del dios Baal, y quizá haga referencia a un tipo especial de sacrificio que comprendía la inmolación de niños mediante la consagración del fuego. Este rito se practicaba, según la tradición, en el valle de la Gehenna, al suroeste de Jerusalén. El valle comunicaba con la región de los condenados, por eso quedó como sinónimo del infierno. Así aparece en Jeremías o en el Apocalipsis como el lago o la Gehenna de fuego. En el título del otro libro, Mantis, se me antoja que se cruzan dos ideas. Por una parte, Mantis suena a mancia, a interpretación mágica, a adivinación.
Por otra, es el nombre de ese animalillo cuya hembra devora al macho tras la cópula. Otra vez el sexo tumba que se reproduce continuamente en el mismo sacrificio. Pero aquí se inicia otro procedimiento en el ataque al lenguaje, el moloch, la mantis devoradora. El último poema que cierra Poemas de 1993, Cerrada hasta la puerta, se retoma como primer poema de Hipofanías de 2001 para marcar la continuidad del proceso. Si hasta ahora se atacaba esa pasión por lo semántico, por los significados, esa pasión por llenarlo todo de sentido, ahora descendemos un poco más abajo o un poco más atrás. Se ataca a la sintaxis, a la táctica del lenguaje para disponer juntamente las palabras. En griego, táctica o sintáctica hacía referencia al arte de disponer y maniobrar las tropas en la batalla. Así también el lenguaje, con sus sujetos, sus predicados, sus verbos omnipotentes, con sus complementos. El primer orden que se nos impone es el del lenguaje, con su sintaxis incorporada, con las palabras ordenadas como soldados que ofrecen resistencia. Y así se hace posible que los mismos procedimientos para crear palabras sean los que hacen posible crear ideaciones, que hacen posible que el orden de lo simbólico nos trabaje desde dentro, desde el momento en que el lenguaje aparece en nosotros. Esta tortura a que se somete a la sintaxis se consigue a través del oxímoron, de la yuxtaposición de términos que se queman o que se excluyen, de la supresión de nexos, especialmente de los subordinantes, de tal manera que la frontera entre principal y dependiente, o lo que debía ser sujeto, para diferenciarse de lo que debía de ser predicado, se borra. Así se tambalea el orden de la frase y así se tambalea el sentido. Los poemas parecen obedecer a aquella máxima radical de Nietzsche, de ¿cómo podemos liberarnos del Dios si no podemos liberarnos de la gramática? No hay ya trascendencia alguna que sostenga a la frase como llena de sentido, como significativa. Al mismo tiempo surgen nuevas conexiones que tampoco sabemos bien cuáles son, pero que vislumbramos. Veamos estos versos. La mirada, estigma de la mirada B, ojos clavados sin volumen en el espejo. Su recóndita fuente, fundida en vidrio, a hierro marca, aprisiona, agobia al mirar. A eso hace referencia el título del último libro de 2001, Hipofanías. Aquello que se muestra desde abajo, aquello que emerge y nos desasosiega, porque no somos capaces de situarlo en la madeja del sentido, del significado, de un mundo que se ordena a sí mismo como seguridad, como enunciativo y verdadero. Es todo aquello que se niega a ser discurso, a ser realidad, pero que siempre va por debajo y nos aflora, y aflora en Jorge. Este es el texto que mandó Rafael Chacón. Ahora vamos a ver un vídeo, un documento, que es una reflexión visual, plástica, de unos muchachos de Vigo, de Duplo Motion Graphics, que reflexionaron a su modo, con la dinámica propia de un documental, de un documento cinematográfico, reflexionaron sobre Hipofanías, el último libro de Jorge. Quizás dos pinceladas para quienes no conocéis ese libro. Hipofanías es un término, una construcción, digamos, semántica, una construcción que viene a significar algo así como la aparición de lo que está por debajo, de aquello que viene por debajo. Dicho de otra manera, sobre nuestra vida consciente, regular, decidida, voluntariosa, sobre todo aquello que
parece que tenemos un control, que parece que dominamos, que parece que podemos nombrar con claridad y con sosiego. Sin embargo, hay pulsiones que por debajo de esa conciencia, por debajo de esa voluntad, nos impelen, nos modifican, nos obligan a desear cosas lejanas y a preguntarnos por el sentido, por la fuerza, por el significado de cosas tales como ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es esto que estoy viendo? ¿Qué significado tiene el árbol? ¿Qué significado tiene la roca? ¿Por qué yo formo parte o formando parte de esa roca y de ese árbol, sin embargo, los veo como una natura que está lejos de mí? Pues bien, todas esas pulsiones que nacen de esa, que están por debajo de nuestra existencia y que son las que en definitiva le dan sentido verdadero a la existencia, son las que Jorge invoca en ese poema, en ese largo poema que es Hipofanías. Bien, la propuesta que han hecho estos chicos responde a esa inquietud. Ellos expresan, sin necesidad de nombrar los versos, ni por supuesto seguir descriptivamente los versos, buscan, encuentran eso que subyace por debajo de esta vida regular, ordenada, semántica, reconocida. Bueno, creo que ellos quieren decir unas palabras sobre su trabajo, cómo lo han hecho. Bueno, buenas noches a todo el mundo. Me llamo Marcos, él es Alex, nosotros somos Duplo Motion Graphics. Y bueno, la verdad que después de esta presentación tan buena, yo ya no sé muy bien qué... Estamos un poco ya cortados de decir algo más, la verdad. Qué decir, explicaros un poco que es un trabajo, pues eso, de motion graphic, ¿qué quiere decir eso, no? Pues dijéramos que a partir un poco de los poemas de Hipofanías, de Jorge, nosotros planteamos un trabajo de diseño inspirándonos un poco en lo que decía, ¿no? En lo que nosotros interpretábamos. O sea que es una visión bastante subjetiva, ¿no? De todo esto. El proceso, dijéramos que es partir de diseños, ¿no? Y luego animarlos, poner una música y crear, dijéramos, un corto y aplicar, pues eso, sensaciones, ¿no? Lo que nosotros interpretamos de todo eso que leímos. Entonces, un poco es un proceso bastante laborioso. No es hacer un vídeo, no es grabar un vídeo o hacer un montaje, ¿no? Es un trabajo que requiere, pues eso, diferentes partes y que tiene una mezcla entre collage, 3D, diseño, dibujo, pintura. Es una mezcla de todo eso, es como una disciplina dentro de lo que es la animación en sí. Y bueno, la verdad que no por mi parte ya no mucho más, simplemente que miréis el vídeo y que a ver qué os parece, que lo disfrutéis. Sí. Después de estos meses de trabajo, a ver. Era un poco, pues eso, nuestra interpretación de Hipofanías.
Bueno, ahora voy a recitar con el acompañamiento de Laura y de Nuria, voy a recitar unos poemas de Jorge. Voy a hacer un recorrido de la poesía de Jorge y, bueno, marcando unas pinceladas sobre que os permitan, de alguna manera, acercarse con mayor facilidad a un poemario que es complejo,
bueno, más que complejo, es hondo. Y como hondo hace falta una disposición, digamos, una voluntad de dejarse llevar por las palabras, de dejarse llevar por el ritmo de los poemas, de dejarse llevar por la violencia y por la intensidad de las imágenes, de las metáforas que usa, sobre todo pensando que muchas de esas metáforas son muy osadas. Entonces son metáforas en donde a veces la distancia entre los términos que construyen el verso pues es grande. Entonces, en fin, os iré señalando aquellos aspectos que yo creo que pueden facilitar la comprensión del poema. Sin embargo, esos elementos, ya digo de antemano, que no dan, por supuesto, toda la dimensión del poema, que solo se puede de alguna manera alcanzar dejándose llevar por el poema mismo, ¿no? El modo en que pensamos en hacer este recital es que yo voy a ir siguiendo los 4 libros que hizo Jorge por su orden cronológico, por su orden de edición, y entre el libro y libro pues haremos una pausa en la cual intervendrán Laura y Nuria. El primer libro de Jorge es Serpigo. Serpigo fue escrito en el año 1972. Como ya comentaba Chacón en la carta, Serpigo quiere decir en lenguaje académico, en lenguaje científico, esa llaga, una úlcera que cunde por un extremo, que avanza por un extremo abierta, sangrante, ulcerante, al tiempo que se va cerrando por el otro extremo, se va cicatrizando. Entonces, por supuesto, ese significado preciso, concreto, académico, como digo, es el que Jorge asume y el que de alguna manera reconoce como el título de todo el poema. Sin embargo, el poema dice mucho más que lo que pueda esta mera definición académica. ¿Por qué? Porque todo el libro en realidad es un serpigo. Todo el libro de Jorge es una inmensa serpiente que avanza, una llaga que avanza como la existencia misma, abierta por delante, sangrante por delante por las preguntas a que nos obliga el hecho mismo de vivir y que va cicatrizándose en una infancia, en una adolescencia, en una juventud que se van de alguna manera quedando ahí atrás cicatrizadas. Pero esa cicatriz nunca es una restauración, sino que es sencillamente eso, un avanzar serpentiforme, un serpigo. No en vano, el primer verso del libro Serpigo empieza con cadenas de serpientes, porque todo libro va a ser eso. Es una metáfora, como comprendéis, de la existencia misma, ¿no? De la existencia misma, entendida que la existencia es un lugar, como nos dijo Gamoneda hace unos días, es un estado entre dos inexistencias, entre la inexistencia del antes del nacer y la inexistencia de después de la muerte. Sin embargo, esa habitar, ese estar, esa existencia entre dos inexistencias, cabe preguntarse qué sentido tiene. Y esa es la pregunta que se hace Jorge a lo largo de todo el poema. ¿Qué sentido tiene esta existencia entre dos inexistencias? Para concluir que lo que da sentido a la existencia es precisamente la voluntad de encontrarle sentido. El único acto que no necesita de ningún Dios, que no necesita de ninguna creencia, que no necesita de ninguna justificación, porque él en sí mismo ya es el significado pleno, es esa voluntad de ser. Y aquí está el segundo
aspecto de este libro, Serpigo. Serpigo es el tema central, no es el de la llaga que produce la intrusión de la muerte, sino la idea de la resurrección. Un serpigo es algo que permanentemente revive, renace, aunque sea como un fénix sangriento, como una úlcera abierta, pero renace y vive por esa voluntad de vivir, por esa voluntad de avanzar. Entonces, todos sabéis que hay un pasaje muy famoso, ¿no?, del Nuevo Testamento, del Evangelio de San Juan, en donde cuenta cómo Cristo resucita a Lázaro. Bueno, si se lee con un poco de detenimiento, es el larguísimo párrafo del Evangelio de San Juan, que es casi página y media, de muchísimos versos. Pues allí habla todo el mundo, habla Marta, habla María, hablan las hermanas de Lázaro, hablan los sacerdotes, habla el pueblo. Allí aparecen todos los personajes en medio de la escena y el único que permanece mudo es Lázaro. Cristo, cuando le preguntan que por qué ha resucitado a Lázaro, contesta: yo soy la creación y la vida. Y sin embargo, Lázaro se queda mudo, no dice nada, ni nadie le pregunta. Cabe decirse qué tipo de respuesta es la que está dando Lázaro a que lo hayan resucitado. Si la vida no tenía sentido, más le valiera permanecer en la tumba, porque era la muerte la que tenía sentido. Y si en cambio la muerte no tenía sentido y Lázaro comprendió que la muerte no tenía sentido, ¿qué sentido podía tener vivir una segunda vida desmerecida? Solo le cabía a Lázaro denunciar esa trampa, denunciar que esa vida era una segunda vida desmerecida. En el Evangelio optó por callar. En cambio, Jorge prefirió hablar y prefirió decir que ese sentir, ese serpigo, esa voluntad de vivir era lo que estaba justificando, que no era Cristo la creación y la vida, sino que la creación y la vida era la misma voluntad de Lázaro por permanecer. Entonces, os voy a leer 3 cantos de Jorge en donde se ve claro este proceso. Cada uno de los cantos es en sí mismo un serpigo, como es un serpigo el conjunto del libro. Perdonadme, pero prefiero leer de pie porque es... Canto primero. Cadenas de serpientes oprimen largas avenidas de cristales, vasos azules y venas blandas por heridas, venas blandas en los cuerpos unidos de los hombres, en el vientre desnudo de la tierra, y venas blandas en la piel vidriosa de los cielos. Y todo apretado en un corazón solo y ahora seco. La sangre caída y coagulada en el lomo de las serpientes. Ya no queda más que despojos, briznas disueltas en el aire, un largo anillo dilatándose, un círculo, la última apariencia. Canto segundo. Miles de sueños giran en torno de las paredes, buscando aires lejanos y marinos, magnitudes todavía no alcanzadas, espantos todavía no medidos. Pero todo está aquí anclado en embriaguez de metales y cadenas, en herramientas aún no usadas, en perdidas construcciones y en orgullos y números decapitados. Aquí está todo anclado, en esta isla cercada, solitaria y náufraga ante las constelaciones soñadas,
en la que crece estéril el hierro y la palabra. La naturaleza se disfraza en un contrapunto de orgías y aves arrebatadas. Los huracanes y las olas juegan su pantomima, y la risa y la marioneta y el bufón se despiden. Las paredes se estremecen y la isla se sumerge cercenada en los hondos pantanos de su burla. Los océanos se funden, danzan la acrobática danza de la muerte y se pierden curvándose en remolinos grotescos. Y en el encerado negro de la noche queda quebrada la tiza para siempre. Canto quinto. Jorge hacía referencia siempre a una serie de figuras, de símbolos, de figuras mitológicas que él mismo se creaba. Es decir, no son referencias a seres mitológicos de ninguna mitología conocida. Son mitos que él construía y les daba un sentido. Mitos, de alguna manera, al igual que sucede en la mitología griega o en cualquier otra mitología popular, eran también símbolos que recogían ese fondo que permanece en nosotros y nos hace preguntarnos sobre por qué estamos aquí. Medusa vegetal, en este caso. Medusa vegetal, afiebraste el somnoliento corazón de las edades tempranas. Paralizaste el júbilo de las venas que no trillan la espiral vigilante entre las uñas de la noche, y ya apurando en cálices terrenales su último vértigo. Vendaval de las oscuras latitudes desencadena el dolor de los volcanes, y germinaron salmos de larvas antiguas, letárgicas, ahora florecientes en las vísceras abiertas durante el sacrificio de los astros, sin otro designio que la embriaguez de las hogueras. Están todavía palpitantes, enmudeciendo el diámetro de los tiempos, el único círculo, la raíz, el ojo plenisolar, torturada la retina en los efluvios de la sangre, sin otro designio que la embriaguez de las hogueras. Hierven las nebulosas y derraman ungüento en los vacíos siderales. Vierten miel los enjambres en el firmamento, quemados los párpados jamás abiertos de las constelaciones. Estelas incendiadas recorriendo corceles indómitos las dulzuras últimas de la apariencia, sin otro designio que la embriaguez de las hogueras. Crecen árboles ultralucientes hasta la palidez de los rostros, en que sus ojos buscan sus ojos, y danzan la única danza cuando el balido del cordero despierta la noche general. Un manto purpúreo cubre el túmulo del sacrificio, atesorando un último eclipse en cada sueño. En vano se desvela ya la niebla. La tierra abandona sus raíces y polvo de semillas muertas germina nunca entre las manos.
El segundo libro que escribió Jorge, Moloch, bien, como decía en su carta Rafael Chacón, Moloch hace referencia a dos cuestiones bien diferentes, bueno, pero muy relacionadas. Por un lado, a la significación de mantis como adivinación, y por el otro, la significación de mantis como la devoradora maternal, que todo aquello que se engendra para la muerte, dicho de otra manera. En Moloch son tres cantos, tres apartados, donde digamos, lo genesíaco que está vinculado a la idea del sexo, a la idea del nacimiento, de la reproducción, lo genético, lo genital, está entreverado con la idea de la muerte, de la tumba, de la mortaja. Al final del canto primero tiene una parte en donde Jorge desarrolla la imagen de una destrucción general. Sin embargo, a poco que nos dejemos sugerir por las imágenes que van describiendo esa destrucción general, veréis cómo está latiendo la vida por debajo. Es decir, es una destrucción, pero que anuncia el sol, que anuncia ese ojo plenisolar que lo está viendo todo y que anuncia la nueva vida. Voy a leer esa parte. Trazado está el camino del holocausto. El acróbata y la muñeca juegan al amor. Las naciones se despiertan y a las llamas ofrendan su ternura. Coronan de guirnaldas el exilio en la noche, desgarrada la distancia doliente, desterrado de la madre, huésped no más allá de la tierra, y ciñen sus cuerpos con los escudos del combate, fortalezas del hambre que se devora a sí misma. Entonad, naciones, los cantos de guerra. Entregad al vértigo de la catástrofe el juego de los jardines donde edificasteis la tortura de los enanos y gigantes, látigos hirientes de la palabra que afirma, disfrazados golpes de metal, las máscaras ciegas de cemento donde se oculta estentórea la risa del verdugo. Entonad, naciones, los cantos de guerra. El camino del holocausto está trazado. Resplandeced un instante entre las llamas espirales. Volved el rostro cercado por la serpiente arcoíris a la catástrofe y la muerte de los pueblos sea definitiva. Que el banquete de lo nacido se disperse a los vientos. El hacha primordial corte el árbol luminoso de la existencia y estéril se derrame la savia por mundos innumerables. Azotarán las montañas tempestades de sal y azufre. Herirán las llanuras, abrirán rojizas llagas donde crecerá lo maldito para la tierra. Sexo tumba tú, su nacido, rechazarás lo que vive en tus entrañas y tú, ya desunida de lo nacido, la mortaja solo puede cubrirte y devorarás como cadáver lo que habita en tu vientre. Que los días y las noches se desvanezcan, que fluyan los ríos sin destino, sin nombres ni palabras. Fluyan sin destino los ríos en lo incierto.